acuerdos de no doble imposición en LATAM y acciones de las administraciones tributarias. Para este tema nos estarán acompañando 5 expertos en la materia. Tendremos a la licenciada Elisa Clavero de las oficinas de Uruguay, al licenciado Pedro Zugarramurdi de las oficinas de México, a la licenciada Paula Parra de las oficinas de Chile, la licenciada Sabrina Lauder de las oficinas de Brasil y el licenciado Carlos Díaz de las oficinas de Venezuela. Vamos a dar inicio con la licenciada Elisa Clavero, quien es contadora pública asociada en Gran Thornton, Uruguay, Paraguay. La licenciada Elisa desarrolla sus actividades en el Departamento de Impuestos o Outsourcing. Dentro del Departamento de Impuestos, sus principales tareas comprenden el asesoramiento imposible de las compañías instaladas en Uruguay. Cedo la palabra a la licenciada. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias por la presentación, Ana Lucía, te agradezco. Bueno, como tenemos pocos minutos, vamos a entrar de lleno en el tema y en los próximos minutos vamos a ver los siguientes puntos. La próxima diapositiva, por favor. Vamos a estar hablando de los antecedentes en Uruguay respecto de los convenios para evitar la doble imposición, sobre los convenios efectivamente firmados y vigentes, sobre los acuerdos de intercambio de información, también firmados y vigentes, y finalmente sobre las acciones de la administración tributaria para evitar el abuso de los convenios. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, para Uruguay la firma de tratados para evitar la doble imposición es una política económica y fiscal relativamente nueva en nuestra historia impositiva. Nuestro país es netamente un país importador de capitales y además desde sus inicios ha aplicado el criterio de la fuente para gravar las rentas tanto de los residentes como de los no residentes. Esto en definitiva quiere decir que, excepto contadas excepciones, no se graban en nuestro país rentas de fuente extranjera. Teniendo en cuenta estas características del país, la firma de convenios para evitar la doble imposición significaban para el fisco una resignación en la recaudación de impuestos y por eso es que no estaba dentro de nuestras políticas económicas la firma de estos tratados. Y así fue como Uruguay durante más de 20 años solamente tuvo 2 convenios para evitar la doble imposición firmados con Hungría y con Alemania. Por los años 2008-2009, la OCDE, como ustedes saben, tuvo un cambio de paradigma y posó su interés ya no tanto en los paraísos fiscales, sino más en las jurisdicciones no cooperantes. Y en ese contexto, Uruguay fue cuestionado por no disponer de convenios bilaterales para evitar doble imposición y para intercambio de información. Y por ello comenzó un vertiginoso proceso de negociaciones con varios estados para la firma de este tipo de tratados. También internamente se hicieron varios cambios en la legislación interna para poder cumplir estándares internacionales y ya para 2012 Uruguay contaba con 12 nuevos tratados para evitar la doble imposición. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, en 2013 surge el reporte sobre BEPS, que como saben consistía en un acuerdo para trabajar en 15 acciones, 15 planes, para impedir que las empresas multinacionales se aprovecharan de la red de convenios de doble imposición que existía en todo el mundo y también se aprovecharan de las diferencias que existían en los sistemas fiscales de las distintas jurisdicciones y de esa manera eludir o evitar reducir, digamos, sus costos impositivos. En ese momento se estimó que por las prácticas BEPS que hacían las empresas del mundo, los fiscos del mundo perdían alrededor de 100 a 240 mil millones de dólares por año. Este plan de BEPS finalmente se concretó en
2015, cuando se emitieron los reportes finales. En todo este contexto, Uruguay recién se estaba poniendo un poco al día con la firma de los convenios, y a su vez apuesta al doble y también se compromete a ingresar al régimen de intercambio de información automática, de información financiera automática, y en el 2016 firma el acuerdo multilateral de autoridades competentes con este fin de intercambio. Ya para el 2017, Uruguay contaba con unos 22 convenios firmados de doble imposición. En ese mismo año, además, tuvo lugar la Convención Multilateral para aplicar medidas relacionadas con los tratados fiscales y prevenir la erosión de las bases fiscales y el traslado de utilidades. O sea, una de las acciones BEPS, digamos, uno de los planes BEPS, fue crear esta convención multilateral o MLI, como le vamos a llamar en adelante. Y Uruguay es uno de los primeros países que adhiere a esta convención. El objetivo, básicamente, del instrumento era darle a los países signatarios la posibilidad de modificar sus tratados bilaterales, agregar en ellos cláusulas de antiabuso, digamos, cláusulas para evitar el aprovechamiento que hacían estas empresas multilaterales, y poder hacerlo sin la necesidad de tener que volver a negociar con cada uno de los estados con los que se tenían los convenios todo el texto nuevamente. Entonces, este instrumento proporciona de manera fácil y flexible una herramienta a los estados para reescribir de alguna manera sus tratados y sus convenios vigentes. En el año, por favor, la siguiente. Gracias. En el año 2019, Uruguay aprueba internamente por ley el MLI y en junio del 2020 el mismo ya entra en vigor. Hoy en día tenemos 23 tratados para evitar la doble imposición, que están vigentes en nuestro país, y de estos 23, 11 de ellos ya disponen de las modificaciones que fueron incorporadas por el MLI para evitar el abuso de los convenios. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, aquí más o menos es donde estamos parados al día de hoy, y si bien Uruguay comenzó, digamos, con estas negociaciones y con esta política de firma de tratados en base a cuestionamientos que había hecho OCDE en su momento, hoy en día ya es parte de las políticas de Estado, y en los últimos años incluso los convenios han colaborado con el objetivo de atraer inversión extranjera a nuestro país. A modo de resumen, simplemente mostrarles en esta gráfica, como pueden ver, que la firma, digamos, de los convenios en Uruguay está muy concentrada en los últimos 10 años. Antes, como les comentaba, solamente teníamos dos convenios firmados. Siguiente, por favor. Gracias. También, a modo de resumen, esto más allá de los antecedentes que veníamos comentando, hoy en día entonces tenemos 25 tratados firmados, de los cuales 23 están vigentes y 2 están en vías de aprobación. Y como les comentaba, de los 23 vigentes hay 11 de ellos que ya tienen los nuevos cambios de normativa antiabuso. Siguiente. Gracias. Bueno, aquí lo que les mostramos es el listado de todos los convenios que tiene nuestro país, donde pueden ver la fecha de firma, la fecha de aplicación, y a su vez pueden ver si la normativa del instrumento multilateral está vigente o no. Siguiente, por favor. Gracias. Respecto de los acuerdos para el intercambio de información, nuestro país dispone de 15 acuerdos vigentes,
de los cuales hay uno de ellos, 16 acuerdos vigentes, 16 acuerdos firmados, 15 vigentes y uno en proceso de aprobación. Y también en la siguiente diapositiva, por favor, ahí pueden ver también la lista de todos los acuerdos firmados por nuestro país con su fecha de firma y con su vigencia. Siguiente. Gracias. Bueno, simplemente acá lo que les queremos mostrar es un poco la concentración de los convenios firmados por Uruguay, donde pueden ver que la mayoría de ellos están firmados con países europeos, que es desde donde se recibe la mayor inversión extranjera, además de Argentina y Brasil, que son nuestros vecinos que también, desde donde también recibimos muchas inversiones. Siguiente. Bueno, ya entonces, habiendo conocido el contexto original, los antecedentes y también los convenios que tenemos vigentes en nuestro país, ya podemos empezar a hablar en las medidas que ha tomado nuestra administración fiscal a efectos de evitar el abuso de los convenios y con ello, por supuesto, evitar la pérdida de recaudación fiscal ajena a la que se está dispuesta a perder en pro de promover las inversiones. Entonces, como comentábamos, siendo tan reciente en la historia de nuestro país la aplicación de este tipo de tratados, no existen a nivel interno, a nivel de normas domésticas, digamos, demasiadas regulaciones para evitar el abuso de los convenios, sino que más bien Uruguay ha elegido adherirse a medidas internacionales. Entonces, por ello ven allí que una de las medidas incorporadas ya junto con los primeros convenios firmados fue exigir a todo no residente que se quiera beneficiar de un tratado que tenga Uruguay con otra jurisdicción, que debe acreditar la residencia fiscal en el otro estado, y para ello tiene que proporcionar un certificado de residencia fiscal que esté emitido por la autoridad competente de su país. Por otro lado, Uruguay cuenta en su código tributario con un artículo que consagra el principio de la sustancia o realidad económica por sobre la forma jurídica. Este artículo permite a la administración tributaria recalificar una transacción, una operación o un negocio si existen pruebas de que hay una desconexión entre la forma jurídica que se utilizó para ese negocio y la sustancia o la realidad económica que hay detrás del mismo. Entonces ya hemos tenido experiencia en que el fisco ha aplicado este artículo de primacía de la realidad económica para negar los beneficios de un convenio. Y bueno, y por último, y la medida más reciente, es como comentábamos antes en los antecedentes, la adhesión de Uruguay al instrumento multilateral, y también Uruguay incluye en sus nuevos convenios ya las medidas antiabusos que incorpora el modelo de convenio en su versión 2017, que es la más reciente, y así, por ejemplo, los convenios que Uruguay firmó post-BEPS ya incorporan en sus textos las medidas antiabuso. Son, por ejemplo, así los casos de Brasil, Paraguay, Japón y Chile. Por favor, la siguiente. Gracias. Bueno, básicamente acá es simplemente mencionarles que, bueno, el énfasis en las medidas antiabuso, antes de que existieran las acciones BEPS, estaban centrados en cláusulas como el beneficiario efectivo, cláusulas de sujeción de impuestos, cláusulas que directamente dejaban por fuera de la aplicación de un CDI a una nómina de contribuyentes que ya recibían alguna especie de beneficio por regímenes
regímenes especiales que tenían los países, como por ejemplo en Uruguay es el caso de las zonas francas, y ahí estaba el énfasis antes de BEPS. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, luego de la emisión de los planes BEPS, la OCDE, habiendo analizado minuciosamente todas las estrategias de planificación fiscal, que muchas veces era planificación fiscal agresiva, que utilizaban las empresas multinacionales para evitar o eludir, digamos, los impuestos, utilizando en su favor toda la red de tratados que había en el mundo, se cambió el énfasis, digamos, hacia nuevas medidas que se concentraban más en tratar de evitar esas estrategias. Entonces, de esa manera, el instrumento multilateral que hablábamos anteriormente propone modificaciones del estilo de las que voy a mencionar a continuación, de las cuales hay determinadas modificaciones que eran obligatorias, que se les llamó estándar mínimo, y que todos los signatarios al instrumento debían sí o sí aplicarlas, y otras cláusulas propuestas que eran más bien de carácter opcional y que solamente se iban a aplicar si dos jurisdicciones que tuviesen un tratado bilateral optaban por incorporarla a sus tratados. Entonces, algunas de las medidas sugeridas en ese instrumento bilateral son las que estamos mencionando en esta diapositiva, como por ejemplo que los estados declaren explícitamente en sus convenios que no hay intención de generar doble no imposición o imposición reducida mediante elusión o evasión fiscal. Justamente este es uno de esos estándares mínimos que hablábamos, que eran obligatorios para los signatarios. Después también se propone incorporar la regla del test del propósito principal, que también es un estándar mínimo, también es una cláusula obligatoria, y que lo que hace es permitir a los estados y a las administraciones fiscales negar los beneficios de un convenio si uno de los propósitos principales de una operación o de un negocio es justamente obtener los beneficios propios de ese convenio fiscal. Después, como decía, esta también es un estándar mínimo, o sea que es obligatoria. Por otra parte, se propone la incorporación de la cláusula de limitación de los beneficios. Esta es una cláusula en la que se exigen una serie de requisitos objetivos que tienen que tener quienes quieran aplicar un convenio. Otra cláusula sugerida es la de agregar dificultad para la aplicación de convenios en casos de entidades con doble residencia, y agregar aclaraciones respecto de las entidades transparentes fiscales, que eran casos de este tipo un poco híbridos que las multinacionales utilizaban estos artilugios para utilizar convenios fiscales. Entonces se establecieron cláusulas que requieran más rigidez para poder aplicarlos. Además, el multilateral también propone varios cambios para reforzar la definición de establecimiento permanente y evitar su elusión. Bueno, y una de las últimas que voy a mencionar es que también se sugiere añadir nuevas exigencias sobre la aplicación de beneficios en rentas de dividendos y de ganancias de capital, como puede ser, por ejemplo, venta de acciones. Siguiente, por favor. Bien, y ya un poco para mostrarles cómo estas modificaciones propuestas por el instrumento multilateral al que Uruguay adhirió y que ya está modificando 11 de sus convenios vigentes, les quería mostrar en este pequeño esquema cómo para países de la región, países latinoamericanos,
cómo ha afectado los convenios y cuáles de estas cláusulas de medidas antiabuso están presentes o no en los convenios que tiene Uruguay con los países de la región. Un ejemplo que es bastante práctico, bastante claro, tienen ahí el caso de México. México aún no ratificó el instrumento y por lo tanto no están vigentes las cláusulas antiabuso, los cambios, digamos, incorporados por el instrumento multilateral, y pueden ver allí en este esquema que el texto original del convenio que hay entre Uruguay y México no contiene ninguna de las cláusulas antiabuso que propone el MLI. Sin embargo, cuando México ratifique el MLI, si nos basamos, digamos, al día de hoy en los documentos preliminares que ya presentó, porque sus posiciones podrían cambiar, pero pensando, digamos, teniendo en cuenta los documentos preliminares, la mayoría de las cláusulas antiabuso, que ahí ven que están todas en rojito, digamos, van a comenzar a aplicar con el Tratado Uruguay-México. Otro ejemplo que pueden ver es el caso de Brasil, que Brasil, para el convenio Brasil-Uruguay, si bien aún no está vigente, fue firmado por nuestro país con posterioridad a BEPS y a MLI, pero ya se tuvo en cuenta en este convenio, en el texto, todas las sugerencias de medidas antiabuso que plantea el instrumento multilateral, y de hecho van a ver en la última línea que las incluye a todas. Están todas ellas en verde, porque están todas incluidas en este convenio. Bueno, ya creo que mucho más tiempo no me queda, pero quiero agradecerles a todos la participación. Espero que la presentación les haya sido de utilidad. Y bueno, quedo a las órdenes entonces si quieren luego realizar consultas. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a continuar con el licenciado Pedro Zugarramurdi, quien es socio coordinador de la práctica de impuestos a nivel nacional en Gran Tortón, México. Egresó de la Universidad Panamericana, donde obtuvo el título de contador público en 1996. A partir del 2011 se incorporó como socio de la división fiscal en Salles-Saint en Gran Tortón. Adelante, licenciado, cedo la palabra. Muchas gracias. Vamos a continuar con este tema de acuerdos de no doble tributación, o como le decimos en México, tratados o convenios para evitar la doble tributación. Y si podemos avanzar un poquito en las láminas para irnos rápido, ya que, bueno, pues tenemos solamente 15 minutos para poder platicar de este tema. Y en el caso particular de México, como ustedes saben, bueno, pues tiene una red de tratados bastante importante. Como lo pueden ustedes apreciar ahí en la lámina, actualmente México tiene una red de tratados para evitar la doble tributación de alrededor de 60 convenios. En la lámina estamos ahí mencionando, ahí se fue por ahí el número 61, pero en la lista que ustedes pueden ver se están ahí incluyendo a dos países como son el de Aruba y el de Barbados, que en realidad no son de doble tributación, sino de intercambio de información, como lo vamos a platicar en unos momentos. Sin embargo, bueno, pues es importante mencionar que México sigue negociando tratados con otros países, algunos de los cuales ya han sido incluso firmados y ya han sido aprobados por el Senado en México, pero que todavía no han entrado en vigor por la falta de algún protocolo, como puede ser el que el otro estado termine la aprobación en su Congreso, o bien en el que México todavía falta la aprobación del propio Congreso, ¿no? Y bueno, en esto, por ejemplo, un caso que podemos mencionar como ejemplo es el caso de Guatemala, en donde ya se firmó en el 2005 y se aprobó por el Congreso mexicano ya en 2017, pero que todavía no ha entrado en vigor, ¿sí? También tenemos tratados que siguen en negociación con otro tipo de países de todo tipo, como es Egipto, con Eslovenia, Irán, Malasia, Marruecos, Nicaragua, Omán, Pakistán, Tailandia, Venezuela y Vietnam,
convenios que, como les decía yo, están todavía en vías de negociación o ya por culminarse, pero bueno, pues el chiste que es que ustedes puedan apreciar que la red de tratados de México, bueno, pues sigue creciendo con todo tipo de países y con todo tipo de tamaños de economías. Como pueden apreciar, tenemos en Europa pues la mayor cantidad de tratados, pero también tenemos una amplia red de tratados en América, Asia, Oceanía y África, ¿no? En México tenemos tratados de entre 20 y 30 años ya de estar en vigor y con una aplicación constante, que han sufrido ya algunas modificaciones para irse adecuando a las situaciones actuales, pero que también tenemos tratados que siguen de muchos años, pero que siguen sin ningún tipo de adecuación, ¿no? Tenemos como un ejemplo de esto, tenemos tratados con Estados Unidos y Canadá, que son principalmente los principales socios comerciales de México, que tienen en vigor desde principios de los años 90 y que actualmente, bueno, ya sufrieron algunas submodificaciones para adecuarse a los entornos actuales económicos del mundo actual, y entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos fue modificado ahí entre 2002 y 2003, y el de Canadá por ahí de 2006, 2007, y adecuando algunos artículos y algunos beneficios que originalmente se tenían, ¿no? Pero hoy en día también tenemos tratados igual de antiguos, que, por ejemplo, como es el caso de Francia, que tenemos este tratado celebrado a principios de los años 90, pero que a la fecha no ha sido modificado, no ha sido cambiado en ninguna forma. Y esto es importante ya que, pues, al principio, cuando México empezó la celebración de todos estos tratados, bueno, pues se establecieron ciertos beneficios dentro de estos tratados que hoy en día probablemente ya no los podemos encontrar en otros convenios que celebre México. Y en este caso particular, en el caso de Francia, nos podemos encontrar un beneficio, por ejemplo, en el tema de los intereses, que está contenido en el tratado una definición que es muy corta, que en su momento resultaba muy interesante, pero que hoy en día no abarca conceptos que están contenidos en las leyes mexicanas y en otro tipo de legislaciones, y que por lo tanto el efecto que pudiera darse en el caso de operaciones con Francia sería el de no retención en el pago de intereses, lo cual evidentemente ya no, en muchos otros tratados más actuales, ya no se estaría otorgando por parte del gobierno mexicano. Y en el caso del instrumento multilateral, ya como lo comentaban ahorita en la participación anterior, bueno, pues esto México ya lo firmó en el 2017, pero sigue pendiente de aprobación por parte del Senado en México, y que por lo tanto todavía no ha entrado en vigor como tal. No sabemos todavía cuándo va a entrar en vigor, el gobierno ya cambió y no sabemos exactamente, no han dado muestras de que esto pueda ser algo que lo tengan en los urgentes de sacarlo dentro del Senado. Pero bueno, pues seguiremos esperando. Mientras tanto, pues tenemos la aplicación tal cual como lo tenemos los tratados en la lista que le estamos mencionando. Siguiente lámina, por favor. Por lo que respecta a los tratados o convenios que son para evitar para el intercambio de información, además de los acuerdos contenidos en los propios convenios, que como ustedes saben, existen algunos en donde de manera particular se establece en algún caso un artículo en donde se prevé el intercambio de información. México tiene a su vez celebrado otro tipo de tratados específicos en donde se establece precisamente este intercambio de negociación, de información. Como pueden ver en la lámina, bueno, pues tenemos ya un número interesante de convenios en ese sentido, y otros tantos que en este momento se encuentran en negociación, y que la mayor parte de ellos son con países que son considerados como paraísos fiscales, tales como actualmente en negociación, y las Islas Marshall, las Islas Vírgenes Británicas, Liechtenstein, Mónaco, Turcos y Caicos y Vanuatu. Entonces como pueden ver ustedes, con esto lo que
se puede apreciar es que México tiene un activismo muy intenso para tratar de cerrar las puertas a las planeaciones fiscales agresivas que utilizan a este tipo de territorios, y es por eso la constante celebración de estos convenios. Siguiente lámina, por favor. Y aquí, bueno, pues de lo que les pueden ver es más o menos una idea de los beneficios que se pueden otorgar con los convenios que tiene celebrado México. En la lámina lo que podemos apreciar son algunos ejemplos de ingresos que son los más comunes por los que se solicita normalmente la aplicación de un tratado, comparando las tasas de retención que se aplicarían dentro de nuestra legislación local con las tasas de retención que podríamos obtener como beneficio del tratado, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver que, por ejemplo, en el caso de salarios, podríamos tener una tasa máxima del 30% si el empleado, si el empleo básicamente se realiza en México, aunque aquí hay digamos, una tarifa que puede una parte exenta, una tasa del 15% y una del 30%, lo cual nos podría dar una tasa efectiva mucho menor, ¿sí? En el caso aquí de conceptos como son el de honorarios, el de arrendamiento de bienes, enajenaciones de inmuebles, acciones, pues ahí en la legislación local tenemos una tasa general del 25%, mientras que si fuéramos al tratado, bueno, pues dependiendo el concepto, podría estar incluso exento o bien aplicación de una tasa del 10%. En otros casos, que son ingresos pasivos, en donde, por ejemplo, del caso de dividendos, intereses o regalías, bueno, ahí tenemos una serie de tasas, en el caso de dividendos del 10%, intereses que puede ir desde el 4.9% hasta el 35%, y en el caso de regalías, normalmente es hasta el 35%. Bueno, si nos vamos al tratado, podemos obtener beneficios en este caso, pues incluso del 10%, en el caso de regalías, dividendos podríamos reducirlo al 5% o incluso en algunos casos muy particulares de algunos tratados, como puede ser en el de Estados Unidos, incluso podría llegar a estar exento de retención por concepto de dividendos, y en el caso de intereses, bueno, pues podríamos irnos a unas tasas de entre el 5 y el 15% dependiendo del beneficiario del beneficiario efectivo de estos ingresos. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, pues la siguiente, por favor. En cuanto a las acciones de las autoridades fiscales en México, bueno, pues básicamente lo que es importante comentarles es que en la ley del impuesto a la renta de nuestro país ya se contempla que, al igual como se mencionaba hace un momento en el caso de Uruguay, también se contempla que para la aplicación de un tratado, bueno, pues será necesario cumplir con ciertos requisitos, ¿no? El primero es igual que el caso anterior, el de acreditar la residencia fiscal en el otro país mediante una constancia que sea emitida por la autoridad extranjera correspondiente, pero también se deban de cumplir con ciertos requisitos que establezca el propio convenio, o bien de requisitos de procedimiento que establezca la propia ley, ya sea la presentación de algún aviso, la presentación de algún reporte, alguna notificación a las autoridades fiscales. Entonces, eso es importante porque de no cumplir con estos requisitos de procedimiento, pues podríamos estar poniendo en riesgo el beneficio del tratado, ¿sí? Un punto aquí importante es que para evitar precisamente el abuso en la aplicación de los tratados, desde hace algunos años México ha introducido algunos requisitos adicionales o algunos candados adicionales, ¿no? Como puede ser que para efectos de aplicar el tratado, pues se tiene que acreditar efectivamente que existe una doble tributación jurídica en las operaciones con partes relacionadas. Es decir, no es nada más que sea el residente del otro país, sino que ese residente efectivamente o ese ingreso que está obteniendo efectivamente está siendo grabado en el otro país o estaría siendo grabado, y que, bueno, pues por virtud de la aplicación del tratado, efectivamente, pues está evitando esta doble tributación. Es decir,
que no se caiga, en este caso, en una doble no tributación, ¿no? Que no lo graben en el país del beneficiario o que no se grave en el país que está haciendo el pago del que está haciendo el pago correspondiente a ese ingreso, ¿sí? Entonces, ese es un candado adicional. Evidentemente hay otros candados que se han estado incorporando, por ejemplo, y son medidas de control, como por ejemplo que cuando se haga un pago a un extranjero, se tienen que emitir un comprobante por ese pago al extranjero, que será un requisito adicional para poder deducir ese pago en México. Este comprobante es un comprobante electrónico que evidentemente es notificado de manera inmediata a las autoridades fiscales y que por lo tanto pues las autoridades podrán validar efectivamente si se están cumpliendo o no se están cumpliendo estos requisitos y otras obligaciones derivados de los pagos a los extranjeros. Otras reformas implementadas recientemente pues son las que tienen que ver con el concepto de establecimiento permanente. Básicamente estamos hablando de que en la ley se está ampliando el alcance de este concepto para incluir algunos aspectos que se presentaban cuando se actuaba a través de un agente dependiente que no tendría la conclusión de tratados, pero que se presentaba con un rol muy importante para la conclusión de estos tratados. Bueno, pues se está incluyendo, se están limitando las excepciones para no considerarse como establecimiento permanente, limitando básicamente al tema de operaciones auxiliares específicamente que se realicen dentro del país. Y otras medidas que se están incorporando, que se han venido incorporando desde el año 2020, pues básicamente es tratamiento fiscal a entidades y figuras jurídicas extranjeras, en donde, bueno, pues lo que se pretende con estas disposiciones es básicamente tratar de gravar a dichas figuras extranjeras y desconocer, digamos, de alguna forma esta transparencia que se les venía dando. Entonces hay un régimen más específico para este sentido. Siguiente lámina, por favor. Y ya para concluir y no llevarme más tiempo del necesario, bueno, simplemente mencionarles que dentro de las reformas que se han estado implementando como parte de la implementación de las recomendaciones BEPS, pues tenemos reformas que tienen un ánimo claramente fiscalizador, ¿no? Y que buscan inhibir precisamente todas estas planeaciones fiscales agresivas. Entre ellas, una reforma que muy parecida a la que mencionaba en el caso de Uruguay, en donde es la que permite a las autoridades fiscales recaracterizar una transacción determinada si es que no se demuestra que existe una razón de negocios válida. Y esta razón de negocios válida, bueno, las autoridades pueden presumir que no existe esta razón cuando el beneficio fiscal que se obtenga es mayor que el beneficio económico en una determinada operación o transacción. Y finalmente, siguiendo con todas estas recomendaciones del plan BEPS, y ya fue esto comentado en alguna de las sesiones anteriores, por lo que no pretendo abundar de manera mayor al tema, y simplemente mencionarles que, bueno, dentro de estos esquemas medidas está el reporte de esquemas reportables o de planeaciones o actividades que consideran que las autoridades fiscales consideran que son parte de planeaciones fiscales. Y bueno, pues dentro de todos estos esquemas reportables que se tienen que mencionar o se tienen que notificar a las autoridades, pues está uno que es el caso de la aplicación de un convenio de doble imposición, y en donde por esta aplicación pues se tengan ingresos exentos, ¿no? O ingresos gravados a una tasa reducida en el país que se está obteniendo el ingreso. Por lo tanto, cuando se tuviera un caso de estos, no es que no se pueda, si es que se cumplen con los requisitos, pero automáticamente se tiene que reportar a las autoridades, so pena de tener una multa muy importante para los asesores fiscales que participaron en este esquema, en la elaboración, o implementación o recomendación de este esquema, o bien también el contribuyente que está aplicando el esquema. Entonces, con base en esto, yo con esto concluyo la parte de México. Creo que en tiempo el que me tocaba. Entonces,
doy paso al siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar con la licenciada Paula Parra, quien es directora de Tax and Legal en Grant Thornton, Chile. Abogada egresada de la Universidad Diego Portales, con más de 10 años de experiencia en la materia corporativa y tributaria. Experiencia académica como profesora asistente en el área de Derecho Civil, Comercial y Tributario. Cedo la palabra al licenciada Parra. Adelante. Muchas gracias, Ana Lucía. Saludo a todos los expositores y a quienes nos están igualmente acompañando hoy día en esta tercera sesión del foro. Y en lo que respecta a la presentación puntual que vamos a ver a continuación, en el caso de Chile igualmente, y según denominamos convenios para evitar la doble tributación internacional, el escenario, la verdad, es que es bastante auspicioso y relevante, en el sentido de que, al igual que en México, como veíamos recién, Chile mantiene una red importante de convenios para evitar la doble tributación firmados y vigentes a nivel internacional. Y la agenda que en esta línea veremos para poder ir revisando esos puntos son, primero, antecedentes generales en cuanto a los principales hitos que están vinculados a Chile y al inicio de la firma de convenios y a la suscripción de tratados que apuntan igualmente a ajustarse a las normas de estándares internacionales para su igualmente implementación. Revisaremos, como indicaba, convenios para evitar la doble tributación internacional o doble imposición internacional, aquellos que están firmados y vigentes. También revisaremos aquellos que igualmente Chile hoy día tiene firmados, pero pendientes de aprobación, ya sea por alguna u otra de las jurisdicciones partes, y acciones vinculadas a la administración tributaria chilena que también apuntan a evitar el uso abusivo de los convenios. En la siguiente slide, por favor, si podemos avanzar, vamos a ir viendo que en cuanto a los antecedentes generales en Chile, básicamente Chile a partir ya del año 2000 inicia una red de firmas de convenios internacionales bajo el modelo OSD y con cierto contenido y parámetros de la ONU en algunos de sus casos. Y esta red de negociación de convenios ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Hoy día Chile mantiene 33 convenios vigentes y firmados. Y ellos, en el fondo, forman parte de esta red que les comentaba, que ya tiene una importante presencia a nivel global. En el año 2009, y ya con varios convenios suscritos, los primeros, Canadá, México, en el año 2009 Chile ya comienza su incorporación, el proceso de incorporación a la OSD, ya que es invitado Chile a formar parte de la organización. Y en el año 2010, dentro de este mismo marco, como se señala en estos antecedentes del slide, mediante el decreto número 144 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se promulgó en definitiva esta adhesión y esta autorización para efectos de la firma del acuerdo y la incorporación de Chile a la OSD. En esta misma línea, y ya siendo parte de la OSD, el 2015, y como también se comentó en las presentaciones anteriores, ya publicados por la OSD, los 13 reportes finales vinculados a el proyecto para combatir la erosión de la base imponible y transferencia de utilidades, o BEPS, en sus siglas en inglés, como se ha señalado, Base Erosion and Profit Shifting. Básicamente son estas definiciones o estándares mínimos vinculados a la tributación que se empiezan a seguir por parte de los distintos países miembros de la OSD y que empiezan a delinear de alguna manera estos nuevos estándares sobre la materia.
En esta misma línea, el año 2016, hay 3 hitos bastante importantes vinculados a esta materia de convenios de doble tributación internacional y su presencia en Chile, su existencia y su aumento en cuanto a su firma con otras naciones por parte de Chile. Estos 3 hitos que les señalo, el primero de ellos es vinculado a materias básicamente de transfer pricings en tema de BEPS y que dice relación con la firma del primer acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio de informes país por país o el conocido Country by Country Report, que está vinculado a la información de las empresas multinacionales y, como les indicaba, también dentro del marco de las acciones BEPS. Otro hito que es muy importante que se verifica durante el año 2016 en esta materia es que se promulga en Chile el convenio sobre la asistencia administrativa mutua en materia tributaria, que es adoptada en definitiva por miembros del Consejo de Europa y Estados miembros también de la OECD, y que tiene por objeto precisamente facilitar y apoyar la información entre las naciones, entre las distintas naciones que son partes de este convenio, vinculados a precisamente la asistencia en materia tributaria, intercambio de información, asistencia vinculada a cobros, a notificación y traslado de documentos, igualmente a la asistencia administrativa de los estados partes. Ahora, si seguimos en la siguiente slide, por favor, vemos el tercer hito que es muy relevante en esta materia a nivel internacional y que rige para todos los efectos lo que vamos viendo en cuanto a los convenios de doble tributación en Chile, y que dice relación con el MLI o Multilateral Instrument, también bajo el alero de lo que fueron las acciones BEPS. Y que si bien se firma en el año 2016, como también previamente se comentó, en Chile se suscribe el año 2017 y es aprobado por el Parlamento el año 2020, fecha y año en el cual la ratificación es depositada en la OECD. Habiendo hecho eso, ya en el año 2021, como vemos en el último punto de estos antecedentes, este convenio entra en vigencia para todos los efectos en Chile y las modificaciones que serán introducidas en los convenios se entenderán modificados, bien digo, los convenios para todos estos efectos a partir del 1 de enero del año 2022. En este sentido, son 18 los convenios de los cuales mantiene firmados Chile, convenios vigentes que se suscribirán a partir se entenderán a partir del 1 de enero de 2022, modificados por estas nuevas normas que incorpora el MLI. Si vamos al slide siguiente, ya entramos a una descripción básicamente gráfica de cuál es la red internacional de convenios de doble imposición vigentes y firmados por Chile en los distintos continentes. En América, a modo de referencia, 9 convenios, Europa 16, África 1, Asia 5 y Oceanía 2. Como les indico, estos son la red vigente, sin perjuicio de otros convenios que veremos también más adelante y que se encuentran firmados, pero aún no vigentes para todos los efectos. Ahora, ¿cuáles son en detalle cada uno de ellos? Esos son los que veremos a continuación y en la siguiente slide. Como les indicaba, son 33 los convenios firmados y vigentes. Y uno de los aspectos más importantes que tenemos que señalar respecto de este tema es que de los 33 convenios firmados y vigentes, decíamos que estos convenios se suscriben bajo el modelo de la OECD con ciertas consideraciones al modelo ONU. Es importante destacar que Chile, para todos los efectos, incorpora en los convenios que negocia la cláusula Chile, que dice relación específicamente con la distribución de dividendos. Y para este efecto, en ese sentido, independiente de las tasas que se fijen en los convenios respectivos, en consideración a esta cláusula Chile que se incorpora, básicamente
Chile se reserva de la posibilidad de aplicar sobre sus dividendos, los dividendos distribuidos, un impuesto de retención adicional con tasa de 35% independiente de la tasa particular que se pudiese fijar en el convenio. ¿Y ello por qué? Ello es en consideración al sistema tributario chileno, que es un sistema tributario integrado y que permite, respecto de los impuestos finales, la deducción del impuesto corporativo o impuesto de primera categoría a ser pagado. Entonces, en ese escenario, importante destacar entonces que respecto de esta red de convenios, Chile incorpora en el caso de los dividendos la denominada cláusula Chile, donde se reserva este derecho. Si vamos a la siguiente slide, vemos que existen 4 convenios que se encuentran firmados y no vigentes. Dichos convenios son los convenios con Estados Unidos, con India, con Países Bajos y con Emiratos Árabes, este último firmado hace pocos años, igual que Países Bajos, y llama la atención y destaca respecto de estas 4 jurisdicciones el primer caso particularmente, ya que nosotros como país mantenemos un importante volumen de transacciones y de negocios transfronterizos con Estados Unidos, al igual Estados Unidos con Chile, y este convenio se encuentra aprobado por el Congreso chileno, consta su tramitación a nivel de Parlamento en el boletín 2958 y su aprobación en septiembre del 2015, pero se encuentra pendiente la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos, por lo cual nosotros respecto de este tratado particularmente esperamos lógicamente que pueda prontamente estar en vigor, atendido que, como les indicaba, existe un gran volumen de transacciones entre ambos países y resulta muy importante que podamos, por lo mismo, prontamente contar con dicho convenio. Ahora, si seguimos en las siguientes slides, vamos a retomar los parámetros para hacer referencia que ya habíamos analizado respecto del EMALAI, para darles algunas luces que también veremos al final de la presentación, que son muy importantes en cuanto a los estándares que mantienen y que van a seguir manteniendo los convenios que son actualmente vigentes en Chile y respecto también a aquellos que en el futuro se suscribirán. En ese sentido, estos estándares que establece el EMALAI y que Chile transmitió desde el momento en que adhirió a este convenio, su intención de que toda su red de convenio vigente se rigiera y se suscribiera al mismo, sin perjuicio que por el funcionamiento y estructura de este tratado, de esta convención, ello solo es posible en el caso que los 2 países involucrados, los 2 países partes, acuerden que el convenio se ajustará y modificará conforme a esta nueva normativa. Y en ese sentido, lo que nos señala esta slide es que la aplicación del EMALAI respecto de los convenios suscritos por Chile no comprenderá a los tratados con Paraguay, Ecuador, Brasil y Tailandia, ya que estos países no han ratificado el EMALAI, por lo cual ya descartamos aquellos países de la red completa de los 33 que decía Chile que quería a modificar conforme a la normativa del EMALAI. Y tal como veremos en la siguiente slide, también sucede que particularmente la situación contraria, por ejemplo, respecto de los convenios con China, Japón e Italia, tampoco se verán afectados por el EMALAI, debido a que dichos países no han informado sus tratados con Chile dentro de la lista de tratados fiscales cubiertos. Entonces, en definitiva, vemos 2 escenarios en los cuales quedan países fuera de la aplicación del EMALAI y no directamente por intencionalidad de Chile, sino que por una situación puntual de la contraparte que suscribió el tratado para evitar la doble imposición internacional con Chile. Dicho lo anterior, quedarían simplemente bajo el espectro de modificación de dichos contratos, solamente 18 de la red total vigente de Chile. Y como les indicaba, para reiterarles, a partir de dichas modificaciones efectivas del 1 de enero del 2022. Si seguimos avanzando, por favor, con las siguientes slides, vamos a entrar a revisar, esa por favor la habíamos revisado también, se las había comentado recién.
Si seguimos avanzando, por favor, vamos a ver las acciones de la administración tributaria vinculadas a esta materia, lo cual, tal como sucede en otras jurisdicciones y que hemos visto en las presentaciones anteriores de Uruguay y de México, la administración local chilena ha incorporado normas que van también en orden a evitar la erosión de la base y la transferencia de utilidades de acuerdo a los parámetros OSDE. Y en ese contexto se incorporó mediante la Ley de Reforma Tributaria 20.780, con vigencia esta norma a partir del 30 de septiembre del 2015, una General Anti-Avoidance Rule, o GAR en nuestro país, una norma general anti-elusión, que está contenida en los artículos 4 bis, ter, quater, quinquies, 26 bis, 100 bis, 119 y 160 bis del Código Tributario chileno, y que básicamente estas normas en dicho contexto otorgan facultades al Servicio de Impuestos Internos, la autoridad administrativa local, para impugnar los actos o negocios u otras actividades, como dice la lámina, que se han llevado a cabo por los contribuyentes con abuso de las formas jurídicas o simuladamente, con la finalidad exclusiva o principal de eludir el pago de los impuestos respectivos. Entonces, esta norma, y en el contexto internacional de BEPS, se incluye, como les digo, a la normativa chilena y es parte de las medidas tomadas por la administración local para efectos de ir adecuando su normativa y sus estándares de cumplimiento tributario a lo que establece la OSD. Adicionalmente, la administración tributaria chilena también ha ido avanzando en otras definiciones, como por ejemplo en materia de beneficiario efectivo para efectos de quien tendrá derecho sobre la renta percibida y en este sentido la libertad para disponer sobre ella para hacer uso de los convenios. La definición propiamente tal de beneficiario efectivo es algo que es abordado también, como les indicaba, por la Administración Tributaria chilena, particularmente en el año 2009, mediante la circular 57, con el concepto que les señalaba, en definitiva, de identificarlo a este beneficiario efectivo como quien tiene el derecho sobre la renta percibida y, por tanto, la posibilidad de disponer sobre ella para hacer uso de los convenios, es decir, para utilizar los beneficios del convenio. Tal como indicaba recientemente también el caso de México, existe en caso de Chile un catálogo que establece igualmente la administración tributaria local en cuanto a esquemas tributarios, una descripción de esquemas tributarios que no necesariamente son una descripción de conductas elusivas, pero que pueden implicar un potencial incumplimiento tributario. Y dentro de este catálogo se establece igualmente una situación puntual, que es el caso 10, que dice relación con el abuso de convenios mediante la utilización de una sociedad instrumental para la celebración de un contrato. Entonces, para hacer referencia básicamente a que la autoridad administrativa considera y guía a los contribuyentes a evitar conductas tales como, por ejemplo, esta, que puntualmente dentro del catálogo está vinculada a la utilización indebida o artificiosa de alguna manera respecto de los convenios. Si vamos a la siguiente slide, y ya cerrando lo que eran las medidas tomadas por la Administración Tributaria, me gustaría ahondar un poco más en lo que era la situación del EMALAI, dada la importancia y trascendencia que tenía y que tiene básicamente la adhesión de nuestro país a dicho convenio. Básicamente reiterar y recordar que esta adhesión a este convenio del EMALAI permite incorporar estándares mínimos que van en la dirección de garantizar el uso debido de los convenios tributarios y evitar prácticas abusivas, que precisamente hacia dónde se orienta el actuar y básicamente la próxima y las siguientes niveles básicamente sobre los cuales se van a realizar las gestiones y transacciones, operaciones a nivel internacional, no solamente porque estén normados, sino que pese a que siempre las planificaciones agresivas de alguna u otra manera deben ser limitadas,
ya regulado esto, por supuesto que marca un punto de inflexión en cuanto a lo que hoy día se puede realmente recomendar y lo que no. Entonces, básicamente, en la siguiente slide que quería destacar, que en este caso el MLI en cuanto a la norma sobre abuso de convenios, y particularmente lo adoptado por Chile, si vamos a la siguiente slide, vamos a ver que dentro del estándar mínimo que está en el artículo 6, básicamente en cuanto a los parámetros y directrices sobre esta materia y que se establece para efectos de Chile, permite agregar al preámbulo de los convenios una declaración expresa por los estados contratantes de su intención de eliminar la doble imposición sin crear oportunidades para la no imposición a una imposición imposición reducida a través de la evasión o elusión tributaria, es decir, esto como parámetro general y muy importante, al igual que el estándar mínimo del artículo 7 en cuanto al Principal Purpose Test, que permite agregar a los convenios esta norma para efectos de distinguir y delimitar cuál es el propósito tributario o bien el propósito económico que existe detrás de las transacciones. Lo mismo con los artículos siguientes que les cito en esa lámina, pero que básicamente van identificando este nuevo estándar que establece este convenio y para evitar el abuso respecto de la aplicación de los mismos. Entonces, en resumen, me gustaría simplemente recapitular señalando de que Chile, particularmente a nivel regional, tiene una importante red de convenios vigentes y suscritos en materia para evitar la doble tributación internacional, y que particularmente hoy día se ajustan a todos los estándares en materia de OSD para efectos de evitar el abuso de los mismos, pretendiendo generar una menor tributación a partir de la utilización de los mismos. El treaty shopping que en algún momento se podía generar años atrás, creo que hoy día está absolutamente limitado y Chile, bajo su normativa tanto internacional como local, va en esa directriz y en ese parámetro. Así que eso es cuanto a Ana Lucía les puedo comentar. Quedo muy atenta a las preguntas que puedan tener y les cedo la palabra al próximo expositor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente expositora del día de hoy para este tema. Continuamos con la licenciada Sabrina Lauder, quien es líder de impuestos internacionales en Grant Thornton, Brasil. Cuenta con más de 14 años de experiencia en trabajos de auditoría y consultoría con enfoque en impuestos indirectos y operacionales internacionales. Asimismo, también le damos la bienvenida a Cristina, quien nos va a estar apoyando en el tema de la traducción. Adelante, por favor, licenciada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Una vez más, Ana Lucía, y a la presencia de todos. Gracias a Cristina por ayudarme con la traducción. Bueno, tenemos 15 minutos. La idea es explicarles un poco de este contexto de los tratados internacionales en Brasil, ¿de acuerdo? Y en este sentido pasaremos por la posición de Brasil perante la OCDE y sus tratados internacionales. Tratados internacionales buscando evitar la doble tributación en vigencia, principales actualizaciones que hablamos de tax matching, que son aspectos extremadamente importantes y relevantes dentro de un escenario de estructuración tributaria en Brasil. Los asuntos más relevantes, lo que llamamos de hot topics hoy día en este sentido, y por fin Brasil y su posibilidad de ingreso junto a la OCDE. Podemos seguir a la próxima diapositiva, por favor. Próxima diapositiva. Gracias. Bueno, hablando de Brasil frente a la OCDE, aunque Brasil no sea un miembro efectivo de la organización, Brasil es un país clave, un asociado clave, muy adherente a las políticas internacionales de la organización. En los últimos años, lo que hemos visto
es que Brasil, además del pedido de ingreso formal, Brasil se viene acercando a las políticas internacionales y globales de los modelos de OCDE. Podemos verificar esto hasta 2018, que Brasil poseía 65 instrumentos, de los cuales era adherente a prácticas de la OCDE, y cuando vamos a 2020 tenemos 99 instrumentos completamente adherentes a las prácticas de la organización. Eso representa un incremento de casi 53%, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, de forma bastante interesante, OCDE ha hecho una investigación en el año 2020 para saber en 33 países cuáles eran los países que sirven mejor a nivel digital a su población, y Brasil se posicionó en 16º puesto. Un buen puesto para Brasil, y hemos visto que Brasil ofrece 1.000 servicios digitales desde el punto de vista gubernamental federal, que representa más de 150 millones de horas que se gastan con burocracia. Entonces, Brasil viene tratando de alinearse a las prácticas y políticas tributarias internacionales de la OCDE. En este sentido, OCDE y Brasil establecieron un plan específico y único para alinearse. Creo que hablamos un poco antes acerca de esto, sobre todo en lo que corresponde a la cuestión de transferencia. Se ha hecho un informe muy específico sobre este punto con las principales prácticas que están en compliance, prácticas que necesitan mejorar para evitar la doble tributación. Se esperaba que al final del año pasado, el 2020, saldría una medida de alteración de la legislación en Brasil, lo que no pasó, creo, por la pandemia. Pero este año, quizás 2022, esperamos que las prácticas se vean alteradas para que el compliance ya tenga este modelo OCDE. Con relación a modelos de tratados y cláusulas antiabusivas, Brasil viene alineándose 100%, como ya se mencionó, a las prácticas y modelos OCDE. Próxima diapositiva, por favor. Próxima diapositiva. Como había mencionado, Brasil ya posee una alineación con evitar cláusulas o poner cláusulas anti-abuso y evitar la erosión de base tributaria. Eso también viene en línea con la acción número 6 de BEPS. Entonces, esa alineación con OCDE, aunque no sea muy productivo, pero ya se presenta con este pedido, ya se hace casi que natural esta alianza. Desde el punto de vista técnico, por supuesto, Brasil posee algunas especificidades con relación a tratados internacionales en este caso. Dándoles un ejemplo, cuando hablamos de tratados internacionales, el enfoque siempre se ve en la tributación sobre renta, ¿de acuerdo? Tributos sobre renta. En el caso de Brasil, poseemos un impuesto de renta, el impuesto de renta retenido en fuente y contribución social sobre ganancia neta. En su mayoría, los tratados internacionales en que Brasil ya posee, vía de regla, se menciona impuesto de renta únicamente, y por mucho tiempo se llegó a pensar que sería afectado solamente el impuesto de renta y no la contribución social sobre ganancia neta. Esa discusión se cerró en el año de 2015 con una legislación a nivel local que determinó que los tratados internacionales por sí, cuando hablamos de tributos sobre renta, deberían involucrar tanto impuesto de renta como contribución social sobre ganancia y impuesto de renta retenido en fuente. Podemos avanzar a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, aquí tenemos un breve panorama de los tratados en vigencia en Brasil. Hablamos de 33 tratados. Hablo de algunos nuevos tratados de este año incluso. Y bueno, no son muchos. Brasil no ha tenido foco en los últimos años en lograr desarrollar nuevas relaciones comerciales y tratados internacionales
en los últimos años. Son tratados antiguos en su mayoría los que figuran ahí, pero son tratados que muchas veces pueden beneficiar mucho relaciones de planificaciones tributarias, cuando hablamos con nuestros clientes, por ejemplo. En lo que corresponde a Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, tenemos la reciprocidad. ¿Y por qué esto? La legislación brasileña local establece reciprocidad. ¿En qué sentido? En la medida en que sufre una retención en fuente en Brasil, automáticamente genero un Foreign Tax Credit en el local de residencia. Entonces, si somos fuente, seguramente pasaremos a hacer un crédito al país de residencia. Eso la legislación local establece. Lamentablemente, en el caso de Alemania, por ejemplo, en que había tratado en el pasado y se denunció por Alemania por una cuestión de incongruencia, por una postura agresiva de las autoridades brasileñas, nosotros también tenemos una reciprocidad, aunque no tan expresiva, pero vía de regla, la reciprocidad es una determinación local de Brasil y se puede aplicar con cualquier país para tratar. Podemos seguir a la próxima diapositiva. Aquí vemos el tema de que mencioné, que Brasil estuvo un tiempo sin involucrarse en nuevos tratados internacionales. Y una buena noticia para el año 2021 fue la promulgación de 3 tratados. Tenemos 2 promulgados, uno aún en trámite por promulgar, que sería Singapur, Emiratos Árabes y Suiza. Emiratos Árabes y Suiza ocurre ahora en mayo, junio de 2021, con vigencia prevista para enero de 2022. Y son tratados muy particulares y peculiares que muestran un sentido y una alineación con políticas internacionales de la OCDE, pero también brindan cuestionamientos y eventualmente pueden traer cuestionamientos tributarios bastante interesantes desde el punto de vista internacional. Próxima diapositiva. Bien, de los 33 tratados que ya poseemos hoy con relación para evitar doble tributación, Brasil, cuando discutimos oportunidades tributarias y mejores tratados para establecer relación entre subsidiaria y matriz en el exterior, subsidiaria en Brasil o viceversa, podemos establecer algunos tratados que son bastante favorables cuando hablamos de tax matching. Corea del Sur, Canadá, España, Finlandia, India, Filipinas, Dinamarca. La mayoría de estos países permiten lo que llamamos de crédito presumido para algunas operaciones. En este sentido, entonces, aunque la tributación determinada en este tratado o la tributación local entre país contratante y otro sea de, por ejemplo, 15%, el tratado establece la posibilidad de un tax matching de 20 o 25%. Entonces, en estos casos, vale mucho la pena estudiar junto al cliente como oportunidad, de hecho, la estructura de la operación, entender si la empresa posee sustancias, interés y tiene los indicios para establecer relacionamientos con países en que Brasil ya posee tratados internacionales y que, a su vez, poseen tax matching, de forma que Brasil logre traer mayor beneficio y eficiencia del punto de vista de impuesto de renta retenido en fuente en forma de crédito presumido. ¿Ok? Próxima diapositiva. Hasta para que no pasemos mucho del tiempo, ¿no es cierto? Aquí, por fin, casi al final estamos. Son temas que les traigo. Nuestros tratados internacionales son extremadamente cuestionados desde nuestras análisis del punto de vista de consultoría y generan algunas cuestiones interesantes y
hoy muy discutidas. Cuando hablamos de servicios técnicos, básicamente, en la importación de servicios técnicos por Brasil, con países con tratado internacional, vía de regla, nuestras autoridades fiscales, en fase de los tratados vigentes, la tendencia es encuadrar en el artículo 12 que se refiere a royalties, porque salvo disposición en contrario en este protocolo, cuando previsto expresamente la mención de royalties equiparados a servicios técnicos, hay que aplicarse el artículo 2 y en este caso termino teniendo una retención de 15%. Si no existe mención en protocolo, que es un ejemplo bastante clásico, Austria, aplicaremos el artículo 7º, país si el exterior es país de residencia. Lo que pasa en este momento es que las autoridades judiciales discuten la efectiva aplicación del artículo 7º o artículo 12, face a servicios técnicos cuando frente a tratados internacionales que ya se encuentran vigentes. El último caso, una entidad española, y en realidad quedaron en analizar esta situación específica del caso, no vinculando expresamente el artículo 7 o 12 y dejando para análisis caso a caso. Brasil es tendencioso a la duda, si frente a la duda, hacer una retención de 15% o 25% cuando hablamos de paraísos fiscales, corriendo un poco aquí con relación a nuevos tratados. Suiza es un tratado extremadamente relevante e importante en este momento, un tratado que nos ha traído características nuevas. Entonces, artículo 12 trató de royalty, pero también innovó con el artículo 13 que habla de servicios técnicos expresamente. Entonces, ya nos deja claro que artículo 12, royalties, artículo 13 tiene un tratamiento diferenciado y ahí no tendríamos la discusión o distinción de artículo 7 o 12 porque Suiza me brinda una nueva disposición específica sobre servicios técnicos, ¿ok? Obviamente, estaría la discusión para servicios de asistencia técnica, que en Brasil también termina siendo discutido. En el caso de Emiratos Árabes, me parece que la mayor discusión que vamos a sufrir el próximo año es tener un tratado internacional con un país que consideramos como paraíso fiscal localmente. Entonces, ¿qué vale? ¿Cómo trataremos esta situación? Localmente, una vez que tenemos un tratado internacional, ¿consideraremos o no paraíso fiscal? Son discusiones que estarán sobre la mesa, discusiones interesantes desde el punto de vista de tratados internacionales y por fin cuando hablamos de reestructuración societaria, que es un tema de muchísima relevancia desde el punto de vista de la fiscalización brasileña, de forma a evitar cuestionamientos, evitar impropiedades o abusos también. Por supuesto que poder usar tratados internacionales de forma benéfica, de forma eficiente, de forma no abusiva y de forma, por supuesto, legal, tiene toda la diferencia cuando podemos ayudar a nuestros clientes a hacer las mejores elecciones en una reestructuración societaria, ¿no? Podemos seguir a la próxima diapositiva. Bien, para ir finalizando y no salir mucho del tiempo, cuando hablamos de la alineación de Brasil y su ingreso en OCDE que se viene discutiendo, como mencioné, aquí son pequeñas noticias e incluso un texto legal en que Brasil viene demostrando ese interés en su ingreso en la OCDE. Sin embargo, no solamente aspectos tributarios y la alineación internacional de políticas públicas nos impiden o nos alejan de este ingreso de OCDE. Tenemos cuestiones políticas, económicas, cuestiones de sustentabilidad que hoy también nos alejan y dificulta el ingreso al que todo indica puede ocurrir en los próximos años. Podemos seguir a la próxima diapositiva, que si no me equivoco son más noticias que les traje ahí para que tengan en pantalla. Entonces, la próxima diapositiva, por favor.
Muy bien. Como les mencioné, entonces, aquí son más noticias en que Brasil demuestra todo su interés, aún frente a prácticas, frente a un escenario de corrupción, cuestiones de sustentabilidad que se deben discutir. OCDE ve a Brasil con cierto recaudo para fines de ingreso como miembro efectivo. Bien. Era eso lo que tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Agradezco nuevamente la oportunidad, agradezco también a Cristina, Ana Lucía, a todos y estoy a disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Lauder. También agradecemos la participación de Cristina por la traducción al idioma español en este tema. Vamos a continuar con el licenciado Carlos Díaz, quien es socio de impuestos de Gran Thornton, Venezuela. Licenciado en Ciencias Fiscales, egresado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública y magíster en Gerencia Tributaria de la empresa de la Universidad Metropolitana de Caracas. Licenciado, adelante, cedo la palabra. Gracias, Ana Lucía. Muy buenas tardes a todos. Bueno, una vez más agradecido pues por la compañía que nos hacen en esta tarde de hoy, ¿no? Vamos a tratar un poquito hoy y de manera general lo que son los acuerdos para evitar la doble tributación suscritos por Venezuela en este caso, ¿ok? Entonces, básicamente, por favor, ¿ok? El contenido de la ponencia va a ser el siguiente. Vamos a ver un poquito lo que es la cronología o lo que ha sido la carrera de Venezuela en cuanto a la suscripción de estos convenios para evitar la doble tributación. Posteriormente vamos a repasar lo que son la tributación compartida, es decir, aquellas rentas que de acuerdo a estos convenios suscritos bilateralmente por la República son gravables tanto para cada uno de los estados contratantes de los convenios. Y finalmente, bueno, vamos a ver cuáles son las medidas contempladas en los convenios y a nivel de la legislación local para evitar la doble tributación, así como las medidas que de alguna manera la Administración Tributaria venezolana ha podido considerar para evitar los abusos en cuanto a la aplicación de estos convenios. ¿Okay? Pasando a la siguiente lámina, ¿okay? Vamos a partir de en primer lugar, de que Venezuela arranca esta carrera de la suscripción de los convenios para evitar la doble tributación con el convenio multilateral del Pacto Andino, ¿ok? Básicamente a mediados de los años 70 se suscribe a través de la decisión número 40 de esta comunidad andina al convenio multilateral para evitar la doble imposición entre los países miembros de este convenio y que también sirve como modelo pues para que los contratos o los convenios que fuese a suscribir la nación con otros países se rigieran por este convenio. Cabe destacar que para la época, en esa oportunidad, digamos que los criterios de vinculación para el gravamen a la renta o a las ganancias partían del principio de la fuente o el principio de la territorialidad, lo que de alguna otra manera ponía en desventaja a Venezuela, y no tan solo a Venezuela, sino a los países del convenio multilateral, con respecto a los países, digamos, ya desarrollados, básicamente con Europa, porque ya estos países gozaban de un régimen de gravable a la renta que se basaba prácticamente o se basa, mejor dicho, en la residencia, el criterio de la residencia como tal, ¿no? Posteriormente, en los años 80, Venezuela empezó a suscribir una serie de convenios, ¿okay?, para evitar la doble tributación en materia de transporte aéreo y marítimo, con aquellas naciones que tenían un mayor fluido o una mayor operación de este tipo de actividades pues, o de negociaciones como tal, ¿no? Y posteriormente, ya para los años de la década de 1990 en adelante, Venezuela entra en una carrera de suscribir convenios amplios, ¿ok? Y esos convenios básicamente se ciñen o se guían por el convenio modelo de la OCDE o la ODEC. Siguiendo a la siguiente lámina, por favor, Ana Lucía.
Ok. ¿Cuáles fueron los convenios que estaban suscritos en materia para evitar la doble tributación en materia de transporte aéreo y marítimo? Básicamente eran con Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, los Países Bajos y Trinidad. ¿Okay? En estos convenios suscritos en esa oportunidad, lo que se prevé es que las rentas generadas por las empresas transportistas, tanto a nivel aéreo como marítimo, ¿okay? Que se tenían como de fuente territorial, quedaban exentas al gravamen aquí en Venezuela, siempre y cuando, bueno, existiese la misma reciprocidad en los países con los cuales se habían convenido estos convenios. Por lo tanto, cualquier ganancia que tuviese, que cualquier agente económico tuviese en el país derivado de este tipo de actividades, iba a estar exento y por lo tanto no iba a ser grabada en Venezuela. Posteriormente, ya en la década de los 90, si seguimos más adelante con la siguiente lámina, ya en la década de los 90, Venezuela empieza a suscribir lo que llamamos los convenios amplios, ¿no? Por favor, Ana Lucía, la siguiente lámina. Ok, estos convenios amplios los hemos clasificado, digamos, en 3 segmentos. Aquellos convenios que se suscribieron entre los años 1990 y 1994, 1995 y 1999 y a partir del año 2000. ¿Okay? Digamos que los convenios que se suscribieron en el año, a partir de 1990 hasta el 94, responden a los intereses que tenían, digamos, la industria petrolera en Venezuela. Recordemos que, bueno, en el caso del interés de Venezuela para suscribir este tipo de convenios, viene generado por la amplia actividad que se estaba generando en la industria petrolera venezolana con estos países. Y básicamente, de alguna manera, como le había comentado anteriormente, si bien se habían suscrito estos convenios para, digamos, obtener beneficios por parte de la industria venezolana, los beneficios que esta obtenía en el exterior, muchos de esos convenios la colocaban en desventaja. ¿Por qué se colocaban en desventaja? Porque sencillamente el país, como les había mencionado anteriormente, usaba, o mejor dicho, el criterio de vinculación para gravar la renta localmente era de la fuente. Por lo tanto, muchos de estos convenios quedaban desaplicados porque en los mismos convenios se establecían, en los mismos acuerdos se establecía de que en aquellos países donde digamos, el criterio de gravamen fuese de la fuente o el criterio de territorialidad, el convenio quedaba desaplicado. Lo que posteriormente, más adelante, a partir digamos, de la década de los años 1995 en adelante, llevó a la administración tributaria a revisar esos convenios para mejorar la situación de Venezuela en frente a estos convenios como tal. ¿Ok? Cabe destacar que para lo que es el año a partir del año 1995, digamos que Venezuela entra en un proceso de modernización de la administración tributaria cuando se crea el Servicio Autónomo de Administración Aduanera y Tributaria como tal. Este servicio autónomo, a partir de esta época, procuró mejorar las condiciones que tenía el país frente a los estados contratantes, para evitar bueno, para conseguir que Venezuela como tal, sus contribuyentes, mejoraran la situación frente a estos convenios. ¿Okay? Posteriormente, a partir del año 2000, ¿okay? Aquí, si quieren, se marca un hito interesante para el disfrute de estos convenios por parte de Venezuela, ya que hay una reforma en la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde el régimen de tributación pasa de un régimen de la fuente o régimen territorial a un régimen de renta mundial. Es decir, a partir del año 2001, exactamente, se hace la reforma a la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde ya solo los contribuyentes como tal
no solo van a ser gravados por los enriquecimientos que tengan de fuente territorial, es decir, los enriquecimientos que se generen, en este caso en Venezuela, del país, sino que estos contribuyentes también van a ser gravados por todas las rentas que obtengan a nivel mundial, siempre y cuando estos califiquen como residentes, en este caso en Venezuela. Con esta reforma a la ley de impuestos sobre la renta, se mejoran las condiciones de los contribuyentes en Venezuela, ya que al gozar de un régimen de renta mundial, pasan a disfrutar, digamos, un 100% o plenamente los que son los convenios para evitar la doble tributación suscritos con estos países. ¿Okay? Posteriormente, y pasando a la siguiente lámina, por favor, Ana Lucía, quiero compartir con ustedes, como les había mencionado anteriormente, bueno, los convenios suscritos por la República acogen lo que es el modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y en términos generales y en términos estructurales, están diseñados bajo ese esquema. Básicamente, las rentas que comparte Venezuela o que son compartidas entre los estados contratantes las podemos suscribir en los dividendos, los intereses, regalías y la asistencia técnica. ¿Okay? Aquí en este cuadro que podemos apreciar, podemos ver cómo las rentas, por ejemplo, de dividendos, de acuerdo a la legislación local, se graban con el 34%. En el caso de los intereses, se grabarían con una tarifa o una tasa de 4,25% o 32,3%, mientras que las regalías se grabarían con una tasa del 30,8% y los conceptos de asistencia técnica se grabarían una alícuota que va del 10,2% al 17%. Si nosotros revisamos un poco lo que son los convenios que ha suscrito la República, vemos que en el caso de los dividendos, estos dividendos van a estar grabados con unas alícuotas que van del 5 al 15%, incluso en algunos casos la alícuota es 0%, por ejemplo, como vemos en el caso del convenio suscrito con España, donde existe la posibilidad que los dividendos que se cancelen, se paguen, no estén sujetos a gravamen, o mejor dicho, la alícuota sea del 0%. En el caso de los intereses, estos van grabados de acuerdo a los convenios suscritos, con una alícuota que va del 4,95% hasta el 10%. Entonces, quienes suscriban, o mejor dicho, quienes se vean beneficiados por estos convenios, la tasa se reduce sustancialmente. Por ejemplo, quienes suscriban un convenio, en el caso de los países, por ejemplo, como Austria, los contribuyentes que sean residenciados en Austria, su gravamen estará comprendido entre el 4,95% y el 10%. Mientras si estos contribuyentes no gozarán de este convenio o este beneficio, localmente este interés sería gravado hasta un 32%. ¿Okay? Lo mismo sucede con las regalías. Las regalías también van a estar gravadas entre un 5 y un 10%. Y finalmente lo que son los conceptos de asistencia técnica, estos van a estar grabados con una alícuota que en algunos casos no son grabados, ¿ok?, en la fuente, y en otros casos la alícuota máxima es hasta un 10% como tal. ¿Okay? Entonces estos son, digamos, los beneficios que ofrecen los diversos convenios que ha suscrito la República en cuanto a estas rentas compartidas, que son los dividendos, intereses, regalías y asistencia técnica. ¿Okay? Las demás rentas, como son los beneficios empresariales, las rentas inmobiliarias, ¿okay?, los servicios personales y profesionales, bueno, se rigen igualmente por las cláusulas del modelo convenio de la OCDE. ¿Okay? Seguidamente, si me permites compartir la otra ponencia, les
lámina, Ana Lucía, bueno, vamos a revisar un poquito, bueno, cuáles son esas medidas, pues, establecidas para evitar, digamos, la doble imposición. Las hemos clasificado en dos bloques: las medidas propiamente bilaterales establecidas en los convenios y las medidas unilaterales previstas en la legislación interna. Desde el punto de vista de las medidas bilaterales previstas en los convenios, la metodología, o mejor dicho, se han adoptado dos métodos, que es el método de imputación o el método de exención. En cuanto al método de imputación, bueno, esta prevé que los beneficios que obtengan las personas que gocen de los convenios para evitar la doble tributación podrán imputar parcial o totalmente los impuestos que hayan de cancelar en su respectivo país en función de lo que hayan cancelado en el país de la fuente o el país de origen. ¿Okay? A través del método de exención, bueno, básicamente se establece en el país de la fuente que las rentas obtenidas por aquellos contribuyentes no residentes quedarían exentas de gravamen en el país de la fuente, que en este caso sería digamos, en este caso sería Venezuela, ¿okay? Que es el tema que nos atañe. Posteriormente, bueno, también a nivel de la legislación local, disculpen, tenemos lo que son las medidas unilaterales y básicamente se refiere al método de imputación o acreditamiento de los impuestos que los contribuyentes residenciados en el país, sujetos al gravamen de renta mundial, hayan pagado en el exterior. Y estos contribuyentes, aquellos impuestos que hayan cancelado en el exterior por las rentas origen de fuente mundial, podrán acreditar pues, esos impuestos que hayan cancelado de acuerdo a una metodología que establece la norma localmente. Y de esta manera poder reducir lo que sería el impuesto que le correspondería pagar localmente por esas rentas de fuente global. ¿Okay? En cuanto a los requisitos que deben cumplirse para gozar del beneficio de los convenios establecidos los convenios establecidos para evitar la doble tributación, lo que se señala en la norma es que, bueno, que la persona que invoca el convenio sea efectivamente digamos, residente del país del que se trate, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que el contribuyente pueda disfrutar de ese convenio, bueno, tiene que ser efectivamente residente y así demostrarlo. ¿Ok? Y el otro requisito es básicamente cumplir con las disposiciones del convenio. Digamos que son, digamos, normas de carácter general en cuanto a digamos, las medidas que ha tomado la administración para evitar los abusos del uso de estos convenios. Ahorita no tenemos, digamos, mayor legislación en la materia, no hay una norma directa que localmente que se refiera a esta materia, ¿ok? Sino que las mismas se rigen por lo que son las normas previstas propiamente en los convenios y bueno, que efectivamente quien invoque el convenio para disfrutar de su beneficio sea efectivamente el residente del país del cual se trata, ¿ok? Y para ello, bueno, esta persona que invoque el convenio debe contar con una certificación por parte de la autoridad competente del estado que se trate, ¿ok? Adicionalmente, podríamos decir, bueno, que hay una cláusula general, así como ya se ha hecho menciones anteriormente en cuanto a Chile y México, hay una cláusula general prevista en el Código Orgánico Tributario, donde se prevé, bueno, que la administración tributaria igualmente pudiera desconocer cualquier constitución de sociedad, cualquier constitución de negocio que sea manifiestamente con la intención de evadir el impuesto, ¿ok? Aun cuando estas formas de constitución sean perfectamente
válidas jurídicamente en otras ramas del derecho. No obstante así, si de ese convenio, de esa constitución societaria o de esa contratación se desprende de que manifiestamente se ha realizado con la intención de evadir el impuesto, ¿ok? La administración tributaria podrá desconocerlo. Y bueno, de esta forma, digamos, de una manera muy general, es lo que le podemos ahorita ofrecer en cuanto a los convenios para evitar la doble tributación, ¿ok? A pesar de que, bueno, es importante destacar que a pesar de que en el país estamos viviendo ahorita momentos difíciles en cuanto a lo económico y otros aspectos, ¿ok? Que la nación, bueno, tiene más de 5 años ya en caída económica, bueno, es importante que, bueno, se conozca de estos convenios que ha suscrito la República, porque, bueno, llegado el momento, bueno, ya los interesados de las personas con que Venezuela ha suscrito estos convenios, estos tratados, bueno, ya saben de que pueden disponer de estos convenios, de estos acuerdos, y obtener los beneficios que ellos les brindan, ¿ok? Bueno, agradecido por la oportunidad y hasta pronto. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, es así como hemos concluido nuestro tercer y último día de nuestro evento. Me complace presentar al licenciado Scott Farber, quien es líder regional para las Américas de Desarrollo de la red Grant Thornton Internacional, quien nos estará brindando unas palabras de despedida para nuestro evento, y asimismo nos estará acompañando Mariana Lamensa, quien nos estará apoyando con la traducción en español. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes and good afternoon. Buenas tardes a todos. Go ahead, Scott. I hope you found this regional tax forum of value. During the last 3 days, our team has reviewed the main issues on the economy, taxation, developments with the OECD, and new trends in the Latin American region. I am pleased to see so many delegates to this year's forum, double the number from last year. Espero que este foro regional de impuestos les haya resultado valioso. Durante los últimos 3 días, nuestro equipo presentó sobre los principales temas en economía, tributación, desarrollos de la OCDE y nuevas tendencias en la región de América Latina. Me complace ver a tantos delegados en el foro de este año, el doble del que el año pasado. We have observed how governments are taking actions to attract new investments to reactivate their economies and creating more employment opportunities in the region. We have also heard how the tax offices are closing gaps to increase tax revenues in accordance with the rules on taxation. Corporations have to consider these new changes and their impact on the development of your business in the region. Hemos observado cómo los gobiernos están tomando acciones para atraer nuevas inversiones para reactivar sus economías y crear más oportunidades de empleo en la región. También hemos escuchado cómo las administraciones tributarias están cerrando brechas para aumentar la recaudación tributaria de acuerdo con la normativa vigente. Las corporaciones deben considerar estos nuevos cambios y su impacto en el desarrollo de su negocio en la región. On behalf of me and our partners in Latin America, we would like to say thank you very much for joining us during this LATAM Regional Tax Forum. Please feel free to contact us for any questions or assistance that you need. En nombre mío y de todos nuestros socios en América Latina, nos gustaría agradecerles mucho por acompañarnos durante este foro regional tributario de LATAM. Por favor, no duden en contactarnos por cualquier consulta o soporte que necesiten. Grant Thornton is going beyond to help you achieve your goals. Have a great weekend. Hasta luego. En Grant Thornton vamos más allá para ayudarlos a alcanzar sus metas. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.
Muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos mucho su participación y sus palabras a este evento. Queremos agradecerle su participación a nuestro evento Latin Corporate Taxation. Agradecemos mucho el tiempo y la participación de cada uno de nuestros expositores y esperamos que podamos vernos en una próxima. Agradecemos nuevamente la participación de cada uno de nuestros espectadores y deseamos que pasen un muy feliz día. Muchísimas gracias.